viven amenazados. La última información que tenemos desde los Estados Unidos, donde vos estás, es que a través de Matthew Miller, que es el portavoz del Departamento de Estado, Estados Unidos está pidiendo conversaciones para la transición democrática. Transición que Maduro desconoce porque él se ha autoproclamado presidente hasta el 2031. Entonces la pregunta es, ¿qué posibilidades hay de que Estados Unidos, la Unión Europea o quien fuere haga reflexionar a esto que ya es una dictadura, no sé si estás de acuerdo, a que dejen el poder a las personas que ganaron las elecciones? Bueno, primero, Guille, calificar las cosas como son. Maduro es un dictador similar a los gobiernos cubanos, a Nicaragua, y con otro estilo, pero en el fondo lo mismo que Pinochet, Videla, Banzer en Bolivia, cualquiera de los dictadores, sí. Stroessner en Paraguay, cualquiera de los dictadores tradicionales, militares, de derecha en Latinoamérica. Con la diferencia que esta nueva camada de dictadores simulan elecciones como para tratar de justificar que puedan llamarse República Democrática, claro, Popular. Viste que siempre le ponen todo el Ministerio del Poder Popular. Bueno, si son del Poder Popular, respeten la voluntad popular. Ese es el gran tema. Ahora, yendo a tu planteo, Guillermo, es poco lo que la comunidad internacional puede hacer, porque en realidad, aunque no nos guste ni siquiera escucharlo a los humanos, la humanidad no tiene leyes internacionales, tiene algunas prácticas y algunas costumbres, claro, y tiene algunas decisiones obligatorias de algunos organismos a los que adherimos, organismos internacionales. El único organismo internacional que tiene poder para exigir el cumplimiento de una de sus resoluciones es el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, nada más que ese organismo a nivel planetario. Es decir, si el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas emitiera alguna decisión que obligara a Maduro, esto tendría carácter de obligatorio y podría al resto de los países, claro, permitirles organizar una fuerza militar para garantizar el cumplimiento de esta decisión. Sí, esto no va a pasar porque parte del Consejo de Seguridad son Rusia y China, que han reconocido al régimen dictatorial de Maduro, entre otros, ¿no? Das en la tecla, Guillermo. El tema es que el Consejo de Seguridad, el único organismo obligatorio o cuyas decisiones son de cumplimiento obligatorio, fue diseñado de tal manera que los 5 países que triunfaron en la Segunda Guerra Mundial, es decir, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Rusia y China, tienen asiento permanente ahí, siempre están en el Consejo de Seguridad, y además tienen poder de veto. Es decir, cualquier decisión que sea, o proyecto de decisión que sea vetado por al menos uno de los 5, no sale, no se transforma en decisión. Luis, acá hay una encerrona, decíamos, hacia adentro, salvo que el ejército que hoy sostiene a Maduro o parte del mismo se dé vuelta, o que Rusia y China, por algún motivo, que ahora te quiero preguntar, digan no podemos seguir apoyando a Maduro, Maduro va a estar en el poder hasta el 2031, él otra vez después del 2031, o sus hijos. ¿Está bien lo que estoy reflexionando? Está bien, Guillermo, y a ver, es una película, Guille, que ya la vivimos. Claro, claro. ¿Te acordate lo que fue? Se le creó un gobierno paralelo, Maduro ni se inmutó. Sí. Los venezolanos salieron a la calle masivamente, muchos de ellos murieron aplastados como hormigas, acordate las autopistas, sí. Año 17, 18, en Venezuela. Se fueron la mayoría de los opositores, 10 millones casi, 8, 10 millones de venezolanos viven afuera. La presión internacional fue muy grande durante mucho tiempo, se le impusieron sanciones a Venezuela, sí, y prácticamente nada de eso funcionó. La única alternativa real es que internamente, dentro del régimen, como muchas veces ha sucedido con dictaduras o gobiernos autoritarios, la caída del régimen surge desde alguna división, algún problema, alguna escisión interna. Eso tal vez pueda suceder, que la presión internacional haga reflexionar a algunos de los personeros del régimen que lo sostienen a Maduro
y le planteen la necesidad de alguna transición, de alguna negociación. Pero eso no depende de nadie más que de los propios protagonistas. ¿Por qué a China y a Rusia les conviene el régimen de Maduro aquí? Primero porque hay una sórdida guerra fría de vuelta en el planeta. La hegemonía norteamericana está siendo puesta en tela de juicio por potencias emergentes. China por un lado, Rusia por el otro, China y Rusia en conjunto, Irán, que es un jugador más intermedio en cuanto a poder, pero peligroso, potente. Lo estamos viendo ahora en Medio Oriente y en su confrontación con Israel, a lo que se anima Irán. Hay una especie de eje de estos países en contra de Estados Unidos. Y tenerlo a Maduro en Venezuela, en el patio trasero, como se llama, de los Estados Unidos, es crearle un problema serio a los Estados Unidos. Y entonces, claramente les interesa. China, además, por el petróleo. Rusia no tanto, porque Rusia es productor de petróleo, pero China, que es un importador neto de petróleo, y Venezuela, que nada arriba de un mar de petróleo, está más que interesado en lo que pasa en Venezuela. Luis, soy Lucio Di Matteo, buen día, ¿cómo estás? Hola Lucio, ¿cómo te va? Bien, gusto saludarte. Te pregunto por el petróleo. Digo, ya hemos visto con la guerra entre Rusia y Ucrania cómo a Europa le afectó que Rusia le baje la llave del gas, ¿no? Por decir una metáfora que significa que hoy Europa tiene menos gas porque Rusia no se lo quiere dar. Hemos visto cómo el tema del trigo, que en Ucrania es muy importante, hizo subir el valor del trigo. Hoy, digo, pensando por qué el mundo no acelera, no pone el pie en el acelerador para intervenir en Venezuela. Hoy el mundo no puede prescindir del petróleo que hay en Venezuela para que la economía mundial siga funcionando. Bueno, eso es un punto interesante, Lucio, porque hay dos cosas. Venezuela ya no es una potencia petrolera como lo era antes. El chavismo se encargó de destruir PDVSA, la principal empresa petrolera venezolana, y de casi un pico de 4 millones de barriles diarios que supo producir años A, ahora produce 800.000, 700.000, que es un poco cercana a la producción argentina, que no somos una potencia petrolera los argentinos. De hecho, no nos alcanza tenemos que importar algo. Ahora, por otra parte, el petróleo venezolano, si bien es muy abundante en reservas, cuando se lo extrae es casi alquitrán. Es un petróleo bituminoso, muy sólido. Tiene mucho azufre. Tiene mucho azufre. Exactamente. Es caro de refinar y no rinde tanto como otros petróleos que son más livianos, sí. Bueno, los norteamericanos habían desarrollado la tecnología y la capacidad de refinamiento del petróleo venezolano en Texas, del otro lado del Caribe. Le quedaba cerquita. Claro. E incluso acordate que PDVSA tenía una serie de estaciones de servicio que le vendía combustible a los norteamericanos, a los texanos. Con la marca Citgo. Estaba muy armado para que el negocio del petróleo venezolano se vendiera, el negocio fuera venderlo en Estados Unidos. Claro. Ahora, nos olvidamos de un jugador importante que no sé si puede llegar a tener injerencia o no, que es Lula, en Brasil. Digo, él es un poco el equilibrio y la clave que ha mantenido además lazos de amistad, que ha bancado además a gobiernos venezolanos. Pero me parece que esto ya, y Lula también lo piensa, se fue de las manos. ¿Puede Lula torcer un poco la historia? Bueno, hay un eje, Guillermo, entre Lula, Petro y López Obrador. Y Boric. Sí. Pero sobre todo Lula, pensá, Lula es el hermano mayor por lejos de Sudamérica. Claro. Y en el mundo entero a Brasil se lo considera como la potencia regional. Sí. Eso no hay duda. Por más que no nos guste y le ganemos en fútbol. Sí. En materia de geopolítica, Brasil es mucho más importante que Argentina. Sí. Colombia tiene mucho que ver porque casi entre 2 y 3 millones de venezolanos viven en Colombia, los que han emigrado, ¿no? Ajá. Y es el país vecino y ha lidiado con problemas muy grandes en el pasado que los ha ido resolviendo bastante bien. Toda la guerra civil que tuvo Colombia con el tema del narcotráfico, etc. Y después México, que es la segunda potencia de América Latina. Ese eje es muy fuerte, se le suma Chile también. Ese eje es muy fuerte, porque además son países
a los que no se le puede decir que sean enemigos ideológicos irreconciliables de Maduro, todo Claro, lo contrario. claro. Hasta hace poco ese eje hubiera festejado con los Kirchner juntos cuando se juntaban. Sí, en la todas estas patria cuestiones grande bolivarianas. Exactamente. Entonces, son personas a los que Maduro debería escuchar, porque si no se queda absolutamente solo. Que Milei, la calle Pou, Peña de Paraguay y algunos países centroamericanos y del Caribe que están con gobiernos de derecha lo condenen, bueno, Maduro puede decir esto es normal en el juego de las izquierdas y derechas, pero que tus propios correligionarios, para decirlo de alguna forma, te condenen o te exijan cumplir la voluntad popular, para Maduro es toda una situación Seguro. compleja, ¿no? Lo mismo pasa con el socialismo europeo. Claro. Luis, por último, el ejército venezolano le da la espalda a la Constitución y sostiene a Maduro por los negociados que hay con la droga, por eso se denomina narcoestado, porque los generales se hicieron millonarios vendiendo cocaína. Algo de eso hay, y además porque, mira, es impresionante cuando analizás los datos y descomponés un poquito cómo se compone las Fuerzas Armadas bolivarianas, las de Venezuela. Tiene más generales Maduro que la OTAN. Sí. Más generales que la OTAN. Es decir, tiene a mucha gente que le paga muy bien, comandan un ejército mucho más chico que lo que haría falta. Es decir, hay mucho más generales de lo que hacen falta, es decir, paga muy bien. Y además, según dicen los que entienden de cómo se distribuye el poder y las rentas en Venezuela, son parte importante de ciertos botines, entre esos lo que vos mencionás, el oro ilegal. Así que es poco probable. Y además, Maduro tiene, inventado por Chávez, importado desde Cuba, tiene una garantía, que es, si el ejército le llegara a dar la espalda, hay otro ejército en Venezuela listo y muy leal a la revolución bolivariana, que son las milicias chavistas. Claro. Entre 3, 5 millones de personas, se calcula, 2, dicen algunos, 2 millones, que es un montón de todos modos, esos que andan en camionetas sin identificar o en motos armados hasta los dientes, amedrentando a todo aquel que se anime, que se ose a levantarse o sublevarse La contra pregunta, el ahí, la pregunta, Luis, es XXI. ¿cómo hicieron para que sean tantos, no? Digo, ¿cómo haces para que 2 millones o 3 millones de personas, por supuesto, no están censados, ¿no? Me imagino, formen este tipo de milicias paramilitares o de milicias ideológicas o como te guste llamarlo. ¿Cómo haces para sostener que esa estructura adhiera a un régimen? ¿Es plata? ¿Es ideología? ¿Hay de todo un poco? Me parece que debe haber de las dos cosas. Debe haber convencimiento ideológico, gente que estaba muy olvidada por el sistema anterior de Venezuela y Chávez, Maduro fueron los primeros que le prestaron atención, le dieron un lugar. Eso hay que acordarse. La llegada de Chávez al poder, al comienzo de todo esto, tuvo un justificativo importante. La democracia venezolana anterior, llena de plata por el petróleo, era una democracia bastante elitista y oligárquica. Entonces había espacio para esto. Puede ser eso, pero también Lucio, poderoso caballero don dinero, ¿no? Como siempre. Claro. Exactamente. Como siempre. Luis, muchísimas gracias por este contacto. Digo, la última, ¿cómo va la campaña Trump frente a Kamala Harris, que hoy oficialmente es la candidata ya? Y bueno, es más difícil Kamala que Biden. Por lo menos Kamala, no sé, parece estar viva, ¿viste? Eso no es poco. Claro, es verdad. La Eso no ayudante es poco. terapéutica O sea, de Biden. se le hizo un poquito más cuesta arriba a Trump el hecho de que dimitiera. Un poco más. Y ahora, Guille, vas a ver encuestas que le empiezan a dar o alguna ventaja a Kamala, seguramente, porque los que saben te dicen que empieza una luna de miel, empieza la convención demócrata en Chicago, la coronación de Kamala como candidata. Eso la va a empoderar un y poquito hacer más subir, arriba de las claro. encuestas. Y septiembre y octubre es la pelea final, la verdadera pelea, la pulseada. Sí. Veremos si son 2 Estados Unidos que compiten. Una mujer afroamericana contra un señor rubio, millonario. Veremos cuál de los 2 Estados Unidos impone. Gracias, Luis. Te mandamos un gran abrazo.
Al contrario, un gran gusto.